Bienvenidos a Galería VIP. Este programa se llama así porque a veces tenemos el lujo de presentar invitados como el día de hoy. Pepe Morris, uno de los pioneros de la televisión mexicana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, ustedes. De la televisión blanco y negro a color, ahora vamos a platicar hacia la transición a la televisión digital y por supuesto la internet. Pero ¿cómo fue el inicio de la televisión mexicana? Bueno, el inicio se da por allá por los años 40, donde un señor ingeniero González Camarena, don Guillermo González Camarena, que al mismo tiempo fue el inventor de la televisión a color, hace sus experimentos allá en su casa de Abre número 34 en la colonia Juárez, y ahí es donde me inicio yo trabajando, ¿no? Me recomiendan, digo... ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Haciendo qué? El primer trabajo es que me salí del colegio porque no me gustaba. Y dijo mi madre, no, pues a trabajar, mijito Pepito, digo, no hay de otra. Y el primero fue en una tienda de abarrotes. ¿Y en la televisión? Y en la televisión, eso fue luego después. Entonces, pero de la tienda de abarrotes manejaba una vez como triciclo, repartía las cosas, ¿no? Me daba una divertida tremenda y andaba repartiendo. Y entonces, mi padrastro, ¿verdad?, me lleva a la XW y dice, mira, te tengo un trabajo, ven para acá, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces ya me lleva a XW y localiza un agente, me espérate aquí, mira, ya está un señor que quiero preguntarle algo. Entonces va a la barra del restaurante y entonces platica con él, yo allá afuera esperando, y ella me dice, ven para acá. Entonces ya llego a ellos y era el ingeniero González Camarena. Ahí nada más. Ahí nomás. Y me dice, ¿qué? ¿Hasta qué año cursaste? ¿O qué? Pues sí, tercero, secundaria. Pero la verdad ya no quiero estudiar, digo, no me gusta. ¿Quieres trabajar conmigo? Le digo, pues sí, digo, como me ha encantado la vida. Y digo, ¿de qué se trata o qué es? Bueno, mira, esto se llama una cosa que se llama electrónica, ¿verdad? Y tengo yo un laboratorio que es de televisión. Digo yo por acá, ¿qué es televisión? ¿Y qué es electrónica? Digo, no, claro. Apenas se sabía qué era la electrónica, no, era todo más electricidad, más todo eso, pero la electrónica en sí todavía no entraba, ¿no? Entonces, digo, no, ok, está bien. Hombre, Paco Treviño se llamaba, era director musical, y hombre, gracias Guillermo, que el otro, pues ya mañana el muchacho está bueno, mañana lo ven aquí en la calle de Abre número 34, es una casa, ahí lo voy a estar esperando. Perfecto, al otro día ya fui, se hizo la cita, llegué, una casa de esas, ¿cómo se llama? Así viejonas, de esas de la colonia Juárez, y abrí la puerta, ya me asomé, me iba a ir sobre las escaleras, y no, del fondo me hicieron así, y era González Camarena que me decía, aquí es donde vas a trabajar. Entonces ya llegué y sí era un cuarto amplio, ¿verdad? Con muchos cables y tremendo y más que eso y cosas como equipo suelto, ¿no? En ese pequeño taller. Dice, pues aquí es donde usted va a trabajar. Mire, este es el ingeniero Montes de Ocho, que era el que construía las cámaras, y usted va a ser su ayudante. Entonces ahí me quedé, usted va a ser el ingeniero para levantar todos los cablecitos que estén ahí, acomodar todas las resistencias que estén tiradas, alzar el laboratorio. Entonces fue VIP, como dicen, ¿no? Digo, trayendo todo y alzando todo, y me gustó el olor de la electrónica, de las resistencias, luego lo llama uno la atención, ¿no? Sí, tiene cierto magnetismo. Sí. Entonces, ahí me quedo con este hombre que estaba alambrando, en ese momento estaba alambrando, era el trabajo de alambrar antes no hay como ahora las tabletas que entran juntas y son circuitos completos. Antes se hacía todo el circuito a base de resistencias, condensadores, bulbos, y se construía de verdad todo un aparato, que era parte del gran aparato de una cámara después, ¿no? Y entonces ahí empecé. Ese fue mi trabajo.
¿Y la televisión mexicana cómo fue tomando forma hasta alcanzar ese punto de transición a la televisión de color? Bueno, entonces vamos a decir que fue Guillermo González Camarena, el que inició con esos experimentos. Y atrás de él estaba don Emilio Azcárraga, que de alguna forma le proporcionaba algo de dinero para hacer ese equipo. Entonces, de ahí empezó, y de ahí vino la parte que me dejó así choqueado, fue cuando por primera vez conocí una cámara. Porque ahí en el laboratorio nada más estaba alambrando, pero en realidad yo no vi ninguna cámara, ¿no? Entonces un día me dice, mañana tiene que estar usted en el Teatro Alameda, ¿verdad? A las 4 de la tarde, para ver unas cosas ahí que tenemos que hacer de un equipo. Digo, ok. Entonces ya fui al otro día a las 4 de la tarde, entonces llegué, ¿verdad? Pasé, y de pronto voy viendo una cosa así gris, enorme, con 3 patas, ¿verdad? Parecía como un robot, y un equipo atrás lleno de bulbos, ¿verdad? Todo, eran como 3 racks, lleno de bulbos, y ahí estaba el ingeniero González Camarena, y la gente que pasaba, antes de entrar al cine, pasaba por ahí, para ver la cámara que los enfocaba al pasar, ¿verdad? Entonces se veían y empezaba ya el relajo de verse, y de ver en un monitor que había, entonces ya se veían y veían al revés, creían que estaban en un espejo, y hacían así, y no así, ¿verdad? Y les daba una sorpresa tremenda verse, ¿no? Que en el mismo tiempo que estaban viendo, estaban saliendo en un aparato. Entonces, mucha gente no lo creía, entonces se acercaba y agarraba el cable de la cámara y le preguntaban, ¿no? Digo, lo que pasa es que son espejitos, ¿verdad? Digo, lo que están adentro del cable, ¿verdad? Son espejitos. A ver, ¿me deja doblar el cable del cable? No, digo, nomás no lo vaya a romper, ¿no? Entonces se acercaban y le hacían al cable así, y veían que la imagen seguía. Entonces ya se daban cuenta pues, que no eran espejitos, ¿no? Entonces, pues nos tildaban de muchas cosas. Hasta brujo le decían a ¿cómo se llama? González Camarena. No, ustedes son unos brujos, y el brujo mayor es el señor González Camarena, ¿verdad? Que viene con ese aparato ahí para que nos veamos. Digo, en ese nivel estaba la televisión, ¿no? Sí. Entonces, de creer o no creer que eso era. ¿Y cuáles eran los primeros programas que usted recuerda que de verdad eran de calidad, de buen contenido, de buen entretenimiento? Bueno, de ahí nos saltamos entonces ya con todo eso, empieza la experimentación con González Camarena, y de ahí ya nos vamos a los 50s, donde empiezan a salir los canales, el canal 4, el canal 2 después, el canal 5, y empieza a hacerse la televisión. Entonces, Televicentro, que era donde yo, después de estar con Camarena, ya me designaron a ir como técnico a Televicentro. Y empezamos en el Delta a hacer transmisiones directas desde el Delta, desde el béisbol, para llenar tiempos y empezar a ver en la pantalla resultados de la televisión, ¿no? Entonces teníamos, y no costaba, ¿no? El Delta, el béisbol, de ahí nos mandaban ir al hipódromo a las carreras del hipódromo, de ahí estás. Ahí lo bueno que en el Jockey Club hacían una comida riquísima, ¿no? Y nos daban a todo el staff, nos daban, no, hombre, digo, de no perderse las carreras en el hipódromo. Entonces, de ahí fue avanzando todo hasta que ya llega a formarse en sí una programación apenitas, ¿no? Que empezaba en la XW, en donde se iban a pasar los programas de la radio. Fueron los primeros programas al pasar, los primeros, lo que me preguntaste, ¿no? Los primeros programas de calidad que podían haber pasado, empezaron a pasar, por ejemplo, te digo, un programa Así es mi tierra, que era un programa mexicano, ¿no? Wow. Entonces, hay grandes cantantes, Miguel Aceves Mejía en aquel entonces, Javier Solís, todos ellos, ¿no? Y ballets y mariachis y de verdad toda una gama de diversión y de canciones muy bonitas, que eran los programas que pasaban en la XW. Y ahí fue naciendo una televisión de bastante entretenimiento por la calidad en sí que traían estas gentes, ¿no? Los ¿cómo se llama?
los cantantes que venían, ¿no? Toda esa cantidad de gente que trabajaba en el XW. ¿Y quiénes son los personajes de la televisión de esa época? Que usted Bueno, recuerda? el personaje mayor para mí en esa época fue un señor que se llamó don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Fue mi primera lección. Tuve 3 profesores, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el ingeniero González Camarena y Luis de Llano Palmer. Fueron profesores. Pero te voy a hablar de mi primer profesor, ¿no? ¿O qué quieres saber? ¿Sí? No, sí, está bien, está bien. Te voy a hablar de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. O sea, él es la formación en sí de la televisión. Lo que él pensó se plasmó y de ahí no te saliste. Porque si te salías te iba como en feria, ¿no? Entonces, un día haciendo un programa de televisión con Gloria Ríos, creo, una rockera de rock baby, estás acá y mucho ruido y mucho rock, mucho movimiento, ¿no? Entonces, era director de cámaras, entonces fotografié muy bien todo y entonces le mando un medium shot al camarógrafo de esta Gloria Ríos, que se movía muy padre y la parte de arriba se movía más, ¿no? Entonces, rock, baby, rock, y hace así, la cámara ahí puesta, y cuando termina el programa, todos, ay, qué maravilla este programa, ¿no? Hombre, qué bruto. Y entonces llega un chavito ahí y me dice, señor, no sé señor o Pepe, o sea, que mañana quiere verlo don Emilio. ¿Quién? Esa puede ser una muy buena noticia o una muy mala noticia. ¿Cómo sabes? Claro. Espérate, ¿la sabes? Don Emilio Azcárraga que lo quiere ver mañana. Y yo pavoneándome con ¿qué pasó? Para que vean acá, ¿no? Don Emilio Azcárraga quiere verme. Entonces ya pasé la noche, digo, no, hombre, qué padre, ¿no? Entonces al otro día ya llegué a las 9 de la mañana, a la oficina de don Emilio, 15º piso. Amalita Hernández era su secretaria. Y como que no me veía muy bien a mí, la verdad, así como que nunca me tuvo amor, así, no. Por otras gente sí, pero conmigo no. Y entonces pasé y así medio le presumí, ¿no? Quiera verme don Emilio Azcárraga Amalita, pues, para que vea. Ah, sí, dice, ahí lo está esperando. Digo, ah, qué padre. Entonces ya entré, era una oficinota grandota, como él era inmenso, era cosa inmensa. Entonces ya entré, estaba junto a la ventana, al fondo. Y ya me acerqué y me dice, bien, acércate. Tú eres el que hiciste este programa anoche de... Sí, don Emilio, digo. Y oye, ¿y ves esa antena que está ahí? Sí, ¿no? En aquella vez, digo, era técnico. Sí, es una General Electric de 4 mariposas, tiene una potencia de tanto, llega a tanto. Digo, bla, 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 todo lo que es. Ok, y dice, ¿y tú crees que esa antena tan bonita, tan alta en esa torre, sirva... Perdón, para que tú, por esa antena, salgan al aire y lleguen a la familia un par de no sé qué es esto? Digo, perdón, sí, que si tú crees que, bueno, yo creo que en este tiempo ya se dicen peores leperadas. ¿Tú crees que la antena que yo puse es para que tú saques 2 chiches y esas chiches las vean toda la familia mexicana? Dije, en la torre. No, don Emilio. Digo, hacemos televisión para la familia, Pepe. No me dijo Pepe, ni sabía cómo se llama. Y hacemos televisión para la familia, joven, ¿eh? Digo, entonces, es la última vez que te dejo yo que pases una escena de este. Y acuérdate que hacemos televisión familiar. Esa fue mi primera lección de don Emilio Azcárraga Vidaurreta para tu servidor. Y es una muy... nada más otra vez saqué otras setas, pero es que se le rompieron los tirantes a Silvia Pinal en una toma, que la levantaban y la enseñaban así a cámara, y cuando dice así a la cámara, ¡brum! Cosas de televisión. Y las 3 cámaras que tenía, todas estaban enfocadas en lo mismo. No pude echar otra cámara. Dije, no, de aquí ya me van a correr, pero no corres. No, bueno, hay que tener talento, son las bases de la televisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Ya escuchamos la primera lección que nos quiso compartir don Pepe Morris. La segunda lección de Camarena, supongo, ¿no? Sí. Bueno, Guillermo González Camarena fue el que me enseñó
ya en sí, al ser técnico, también me transmitió la parte humana de él, por el gusto de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a él le encantaba mucho el mariachi, por ejemplo, entonces se adentró mucho en que la música mexicana era la mejor, y entonces me empezó a mí a inyectar ese tipo de gusto por los programas, y él mismo formó con el grupo de técnicos ahí que habíamos, a 3, entonces uno tocaba el violín, el otro Camarena el órgano, y yo tocaba el bajo. Bum, bum, bum. La negra, nos salía la negra. Entonces por ahí me fui compenetrando en la forma de ser de un señor como González Camarena, pues por el gusto y el respeto a la televisión. Pero ya vámonos a la televisión en blanco y negro, y todos los programas en general que se empezaron a hacer en aquel estudio A que había en la avenida Chapultepec, ¿no? Entonces, como te dije, se empezaron a transmitir primero todos los programas de radio, los principales programas. Pero empezamos a tener un problema, que allá los micrófonos se usaban muy cerca de las gentes, ¿no? De los personajes o de los actores, y aquí existía el boom que andaba arriba, y ese es el que hacía el trabajo de recibir la voz de la gente, ¿no? Ese fue el primer problema que tuvimos, pero empezamos a ¿cómo se llama?, a hacer que los actores hablaran un poquito en un tono más arriba, porque tuvimos un efecto muy bueno que te voy a decir. La televisión en cierto momento une a la gente de cine, nos empieza a llegar gente de cine, nos empieza a llegar gente de teatro, de los teatros, y ellos llegaban y hablaban, digo, en tonos, en volúmenes muy altos, porque en teatro se habla en volumen alto para que llegue a la última fila. Pero cuando estás en una cámara con el boom acá y estás arriba, oye, ¿qué te pasas? Eso le dije aquí a Ana Enrique Róchale, oye, bájale. Cuando te digo, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué gritos son esos? Acerqué el micrófono aquí. Entonces empezamos a hacer toda esa gente. Y la gente de radio al contrario, la gente de radio baja el tono muy bajo, que todo tal mi vida, así que esto y el otro. Oye, no se te oye nada, digo, el boom está aquí, digo, trata de dar más volumen para que se pueda escuchar lo que dice. Entonces toda esa conjunción de gente fue entrando a la televisión, y fue la que hizo la televisión, ¿no? Digo, y se creó, pues se puede decir, un nuevo ejercicio para hacer televisión, ¿no? Aquellos que hacían teatro, no era teatro, era televisión. Ahora mi voz es así, mi volumen, mi formación escénica también es diferente. En el teatro la formación escénica es abierto, ¿no? Tienes un actor acá y otro actor allá, y les vas a hablar. Pero dime la cámara que necesitarías para poder agarrar el two shot de esas dos gentes. No hay lente, tienes que poner un lente abierto. Entonces se hicieron las diagonales. Digo, si me avanzas allá y el otro está acá, entonces sí lo puedo tomar con esta cámara y agarro el two shot. Entonces era así los movimientos. Todo esto empezó a hacerse por bien de la televisión, porque no podíamos abrirnos, y los directores escénicos empezaron a tomar un papel diferente en la televisión a los de teatro, igual que a los directores de cine, era otra cosa, ¿no? Entonces es así como se va formando la telenovela, y llegas a la telenovela, entonces tienes al actor de cine, al actor de radio y al actor de teatro, pero ya trabajando para la televisión en ese aspecto, ¿no? Sus seguidores preguntan respecto justamente a las telenovelas cuando eran en vivo, todas las sorpresas que te podías llevar. Sí, no. Esta es la telenovela en vivo, y había el aparatito ese, ¿cómo se llama? El ¿Apuntador? El apuntador. Ese ya existía, gracias a Dios existía. Entonces pues, se ponían su aparatito, pero entraba con mucho defecto y mucha estática, ¿verdad? Porque de pronto la antena, porque era una antena, el transmisor, y este era el receptor, ¿no? O al revés, no, sí. Entonces hablaban, el transmisor, recibías. Pero entonces estaban en una obra, trabajando,
y no oían bien. Entonces se les había puesto un movimiento escénico, en que yo iba hacia ti para decirte algo y crear el diálogo, pero de pronto no oía, entonces buscaba un área donde ¿cómo se llama? Donde poder oír. Entonces estaba el área, y mientras estaba callado, y no sé, quizás el área estaba acá, y desde acá te decía, ¿no? Qué bueno que estoy cerca de ti, mi amor. Pues no estaba cerca de ti, estaba hasta por acá, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a hacerse, y empezaron a salir mañas había actores como Enrique Rambal, que se ponían los dos aparatos juntos, uno acá, y por si le fallaba, se metía el otro acá. Y así no tenía pierde el señor, ¿verdad? Entonces hacía las telenovelas. Y las telenovelas, pues eran al aire. Y el que salía mal, salía mal. Me acuerdo de un actor que ya en créditos, que lo mataron al final, estaba muerto. Y sobre él recorrimos los créditos, como se hace luego, ¿no? Sí. Entonces peló el ojo, revivió. No, le dieron la torre, entonces revivió el cuate otra vez y haciendo ahí cosas. Y todo eso salía al aire, ¿no? Son anécdotas que pasaban. Otra vez también en créditos a la salida había un display con botellas y todo, y carne asada al lado y todo para que se viera bonito todo, ¿no? Entonces ya estábamos a finales del programa, ¿no? Ya tan, aplausos, sale, fade out, y antes del fade out se ve una mano que entraba y ¡tum!, que se lleva una botella, y al otro ¡tum!, la carne que estaba, y todavía estábamos al aire, ¿no? Todo eso pasaba, ¿no? ¿Qué es para usted la televisión? Para mí fue mi vida, fue algo de mucho respeto que le tuve, y fue en una plática con Emilio Azcárraga, que queríamos hacer los iniciadores de la televisión, ¿no? Que éramos, un club como de gente de televisión. Y le dije a Emilio, no a don Emilio, a Emilio. No, le dije, es que de alguna forma nosotros hicimos la televisión, ¿no? Y me contestó, y me dice, no, dice, la televisión te hizo a ti. Y yo por dentro, que tenía amigos así, que eran, dice, no, la máquina no hizo al hombre, el hombre hizo a la máquina, ¿no? Entonces te quedas con esas cosas dentro. Pero sí tuvo mucho que ver la televisión en mi formación, en poder tener una familia, en sostenerla, en aprender mucho de los técnicos mismos, te exteriorizaban ellos mismos, no, Pepe, no hagas esto, mira, por aquí es mejor y es forma de hacerlo, ¿no? Y así fuimos alimentándonos porque no sabíamos de dónde agarrarnos, no teníamos libros para estudiar porque no existía la televisión, ¿no? Entonces, solitos empezamos a formarnos y a hacer la televisión. Usted hablaba de, por ejemplo, los valores para, de alguna manera, retratar a la gente, no solamente por la parte física, sino todos los valores de la familia, el trabajo, habla de respeto. ¿Ese tipo de valores todavía existen en la producción de la televisión en nuestro país? ¿O cómo se ha ido distorsionando? Bueno, si tú ves las leyes de la televisión, que dan risa, porque están bien hechas. Y explica eso muy bien, no vas a faltarle respeto, es una para la familia, no deben de usarse palabras obscenas, todo está en la ley de televisión. Pero, ok, la vamos a quitar tantito y nos vamos a ir a la realidad, ¿no? Con esta primera lección que a mí me dio don Emilio Azcárraga, que es una televisión familiar, ¿verdad? Toda la radio que hubo y después la televisión que inició fue en función de la familia. Tú no podías ir en contra de la familia ni poner un mal ejemplo a la familia, porque estabas entrando a sus casas y eras un alevoso, ¿verdad? Si dentro de sus casas empezabas a decir alguna majadería o algo, ¿no? Luego entonces eso se cuidó mucho. Definitivamente en las telenovelas y en los teleteatros y en los programas cómicos y en la comedia se cuidó mucho el cómo hacerlo. O sea, podía existir la grosería. En algunos cómicos, Palillo fue grosero, pero no fue vulgar. Puedes decir una grosería
Digo, a mí me encantan las mujeres cuando dicen una grosería, se ven graciosas, ¿no? Pero ser vulgar, eso no es permitido. Tenemos que ir a la sección de los 7 pecados, esa es la sorpresa. Yo le voy diciendo cada pecado y usted me dice lo que se le ocurra, como sé que siempre se le ocurren cosas. Ya eso ya no es televisión, es entretenimiento, para que eso ahorita van a estar todos atentos a ver qué. La maña. A ver. Avaricia, Dinero, envidia, triunfo, ira, coraje, gula, dragón, lujuria, lujuria, lujuria. Pues sí, también se da con el dinero. pereza, No estimarte en la vida. soberbia, 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 pues poder. Pepe Morris, muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias en a ti. Galería VIP. Ojalá que cuando vuelva a venir, aquí esté. Y nos echamos otro round, claro. ¿Por qué no? Pues porque, digo, si nos permite el señor Julio Videla, ¿no? Y mi jefa. Bueno. Nos vemos la próxima, pásala muy bien.